Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco, con un servidor, el profesor Agustín Alanís Arciniega, continuando con los comentarios de conociendo la historia a través de sus gobernantes, a través de sus presidentes. Hoy vamos a comentar sobre la historia oscura y negra de un sexenio que enlutó a México allá en el año de 1968 y que ese 2 de octubre no se olvida. Me refiero al presidente Gustavo Díaz Ordaz, presidente constitucional de México que gobernó de 1964 a 1970. Fue estricto hasta el extremo. Creía que era él el único legítimo representante de la patria. Identificaba en su persona a México, el gobierno, la nación y su historia. Creyó que él era depositario de los más altos y sagrados valores de la mexicanidad. Nada más recordemos a Porfirio Díaz cuando él decía que él era el Estado. De allá viene este autoritarismo, de allá viene esta violencia de los presidentes hacia el pueblo. Estos priistas fue lo que heredaron de aquel viejo dictador Porfirio Díaz. Su obsesión era el orden, casi igual que Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz se basa en el orden positivista de Augusto Comte. El orden era lo prioritario. Por supuesto, un orden impuesto a través de las bayonetas. Recordemos que Adolfo López Mateos también dejó un mal sabor a los mexicanos con la muerte de ese gran líder agrario Rubén Jaramillo, que fue asesinado y mucho se dijo que el autor intelectual había sido Adolfo López Mateos. De tal manera que estos se funden con las instituciones, dando como resultado que estos presidentes López Mateos, Ruiz Cortines y Gustavo Díaz Ordaz, ellos eran la patria. Mientras que para López Obrador, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Qué pasa cuando el presidente López Obrador? Él es un servidor en su concepción como presidente de la República. ¿Qué diferencia, verdad? En 1965 reprimió brutalmente el movimiento iniciado por los médicos de los hospitales públicos, quienes pedían mejores salarios. Malévolamente alentó un motín de estudiantes de la Universidad Nacional para deshacerse de su reconocido rector, el cardiólogo Ignacio Chávez. Nada más porque no le gustaba, porque este personaje fue un gran rector, pero eso no le convenía a Gustavo Díaz Ordaz, así que mandó organizar un motín con estudiantes conservadores, desde luego, ¿verdad? Y de esa manera se deshizo de este rector, el cardiólogo Ignacio Chávez. También arbitrariamente ordenó el cese del director del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo Orfila, por publicar en un libro que Díaz Ordaz consideró ofensivo para México. Ni más ni menos, este libro
titulado Los hijos de Sánchez, del escritor Oscar Lewis, en donde se da a conocer las condiciones de pobreza de las familias mexicanas, y claro que esto no le gustó porque él creía que todas las cosas estaban muy bien en México. En 1966 y 67 el ejército sofocó brotes de rebeldía de estudiantes en Morelia y Hermosillo. Hasta 1968 Díaz Ordaz se sentía satisfecho en materia económica. El país tuvo la menor tasa de inflación desde 1930, que fue de 2.7% anual. Presumió todavía en esos años del milagro mexicano, en el cual se expresaba que sí hubo crecimiento, claro que sí hubo crecimiento, pero solamente favoreció a los grandes empresarios porque no se distribuyó la riqueza de manera igualitaria a la gente del pueblo. La tasa de crecimiento llegaba a 3.3, la mayor desde 1921. Otro dato importante, el 18 de julio de 1963, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a devolver a México el territorio conocido como el Chamizal. Recordemos que esos trámites los inició Adolfo López Mateos y hasta después con Díaz Ordaz se llevó a cabo la devolución. El infame presidente creyó que el movimiento estudiantil de 1968 era producto de una secreta conspiración para impedir la celebración de las Olimpiadas en México. A su entender, los comunistas se habían infiltrado entre los estudiantes. Díaz Ordaz no aceptó el diálogo con los estudiantes de la UNAM, con el Politécnico. Entonces vino la brutal represión con el ejército en las calles de la Ciudad de México. Los políticos priistas lo aplaudieron. A ver si ahora los priistas de aquí de mi pueblo recuerdan esos hechos, que en aquel entonces eran jóvenes, es como yo, pero ya eran estudiantes de la UNAM, porque ahora dicen que con el presidente solamente hay abrazos a los delincuentes y balazos para el pueblo. No tienen dignidad al decir esas cosas porque ocultan de manera mañosa los hechos de este presidente desde antes, claro. Nunca se supo el número real de víctimas asesinadas en la Plaza de las Tres Culturas el día 2 de octubre. ¿Qué pedían los estudiantes que Díaz Ordaz no quiso dialogar? Libertad de los presos políticos. Pedían también la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea y del teniente coronel Armando Frías, indemnización a las familias de los muertos, de los heridos por los actos represivos, deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes, exigencia de un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. Díaz Ordaz se negó rotundamente. Todavía seguimos recordando a estos estudiantes caídos en la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, pues ya vemos de dónde viene la represión, de dónde viene la violencia ejercida por estos presidentes de esta época hasta llegar a López Portillo, y después viene una nueva generación conocida como los neoliberales a partir de Miguel de la Madrid, que ya hablaremos posteriormente sobre ellos. Ahora vamos a hablar un poco de la doctora Claudia Sheinbaum.
De Xochitl Gálvez ya no vale la pena hablar nada de ella. No tiene nada bueno de qué hablar. ¿De qué podemos hablar de esta señora? De nada. De sus vaciladas, de sus ocurrencias, de sus chifladuras. No, 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 no vale la pena. Hablemos mejor de la doctora Claudia Sheinbaum. En este periódico que se anda distribuyendo ahora en la campaña del arquitecto Juan Andrés Vega, que ya arrancó su campaña y al parecer va muy bien y ha iniciado muy bien, va muy bien, y creemos pues que el deber de los morenistas es apoyar al arquitecto que va para presidente municipal de Taxco, porque no solamente está de por medio el triunfo o la derrota del candidato arquitecto Vega, sino que está de por medio la cuarta transformación, la continuidad de la cuarta transformación. Así que bueno, pues yo invito a votar por este paisano y por todos los candidatos de Morena, donde hay elecciones de gobernadores, a votar por los candidatos a gobernadores, para diputados, para senadores, y obviamente que la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene asegurado ya el triunfo. Bueno, me voy a referir aquí lo que dice en este periódico, Sigamos Haciendo Historia, que dice: soy Claudia Sheinbaum Pardo, académica, investigadora y científica. Soy orgullosamente mexicana. Soy hija, madre, abuela y esposa. Soy investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM con licencia. Soy licenciada en física, maestra y doctora en ingeniería energética, también por la UNAM. Integrante del panel de expertos en cambio climático que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007. Escribí más de 100 artículos científicos y 2 libros sobre energía y sustentabilidad. He dirigido 35 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Fui alcaldesa de Tlalpan y jefa del gobierno de la Ciudad de México. Es nada más la gran currícula de la doctora Claudia Sheinbaum. No de embalde lleva hoy en día ya casi el 70, más bien el 70% de las preferencias hacia la doctora Claudia Sheinbaum. Pues es obvio porque la doctora no ha hecho caso de las habladurías, de las conductas retadoras de esta señora Xochitl, de sus calumnias, de sus mentiras hacia el presidente y hacia la misma doctora Claudia Sheinbaum. Eso le ha quitado mucho puntaje porque el pueblo de México ya no se va con la finta, ya sabe evaluar a los y las candidatas, y obviamente que se da cuenta que la doctora tiene mucha calidad, no solamente política, científica, académica, docente, sino que la doctora Claudia Sheinbaum se caracteriza por su humanismo. Eso es algo muy importante porque a través de su humanismo ella va a seguir reconociendo a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, y a esa gente le va a seguir beneficiando con esas pensiones porque lo merece el pueblo de México. Las mexicanas y los mexicanos vamos a votar por la doctora Claudia Sheinbaum y por todos los candidatos, desde presidentes municipales de aquí de Taxco, de Morena, a senadores, senadoras federales
porque necesitamos hacer la mayoría calificada en el Congreso para llevar a cabo las reformas que quedaron pendientes. Entonces, paisanas y paisanos, no perdamos de vista este proceso electoral, que es uno, no solamente es importante para los mexicanos y mexicanas, es importante para toda América Latina y el Caribe. Todo el continente latinoamericano está atento a este proceso electoral. Lo mismo América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Lo mismo en Europa, donde hay gobiernos de izquierda y también donde hay gobiernos de derecha, porque claro, los gobiernos de derecha que hay en Italia, Inglaterra, en Francia, pues qué más quisieran que ganara la derecha, pero el pueblo de México hoy en día está volcado hacia sus preferencias, hacia la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora, la vamos a llevar al triunfo, no tenga la menor duda, porque el pueblo de México está consciente de sus derechos. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy. En este su canal, El Son Político de Tasco. Nos veremos próximamente en otros comentarios aquí en El Son Político de Tasco con un servidor, profesor Agustín Alanis Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches y hasta pronto.